donde él se comería allí, se ducharía allí, exercise there, he'd be haría ejercicio allí. away, as Danya Perry said, from general population. Como Don Perry ha dicho, apartado de la población general de la cárcel. But it's obviously doable. Pero obviamente se puede hacer. O sea, él tenía muchas ganas de que Trump acabara en la cárcel y bueno, ahora el que puede acabar en la cárcel es él. Bueno. Bueno, muy bien. Pues vamos a ir a otros asuntos. Milei, desesperado por obtener fondos, permitirá que el Comando Sur tenga bases militares y el control del ejército en Argentina. O sea, básicamente está vendiendo a Argentina a los yanquis. Aunque bueno, o sea, el culo de Milei ya era propiedad de los yanquis, ¿no? Por lo menos la mitad de él, ¿no? O sea, en una nalga tiene la estrella de David tatuada y en la otra nalga tiene las barras y estrellas, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, no podía ser de otra manera, ¿no? Que obedecer a sus jefes, y ahora que los gringos están en una ofensiva en América, el rol es el siguiente. Estados Unidos es un imperio que va de capa caída y bueno, va a ser complicado que Estados Unidos mantenga influencia en zonas como Asia y África, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que está intentando ahora Trump es replegarse, ¿no? O sea, retirarse de zonas donde su presencia es más, ¿cómo te diré? Más débil, ¿no? O sea, en Asia y en África los que mueven el cotarro pues son cada vez más los rusos y los chinos, ¿no? Aunque bueno, naturalmente, pues Trump tiene Japón, Corea del Sur, ¿no? O sea, diferentes títeres en esas zonas, ¿no? Como también hay diferentes países, ¿no? Que en África, pues que son pro-yanquis. Pero, más que tener poquita influencia en todo el mundo, lo que quiere Trump es tener el control total de varias zonas en el mundo, ¿no? O sea, replegarse a las zonas que son más fácilmente defendibles. Y eso es el continente americano, donde el control chino y ruso pues todavía es poquito, ¿no? Por eso su obsesión contra Venezuela, ¿no? Porque, o sea, de los títeres rusos en América, o sea, en América, Venezuela, Cuba y Nicaragua son prorrusos. Pero bueno, Cuba y Nicaragua, o sea, son dos ceros a la izquierda, ¿no? Aunque bueno, sí, naturalmente en Cuba pues tienen níquel, tienen cobalto, tienen alguna cosilla, ¿no? Pero o sea, ni de lejos tienen los recursos naturales que tiene Venezuela, ¿no? Entonces, por eso su obsesión ahora contra Venezuela y por eso ahora su cambio de discurso con Ucrania, que no,
Ahora sí, Ucrania puede ganar con la Unión Europea. Fíjate que dice con la ayuda de la Unión Europea, ¿no? Bueno, bueno, señores y señoras, vamos a ver qué han acordado estos dos payasos. Bueno. ¿Qué pasó? Aquí estamos de nuevo. Bueno, Milei, desesperado por obtener fondos, permitirá que el Comando Sur tenga bases militares y el control del ejército en Argentina. Repito eso, el control del ejército en Argentina. O sea, el ejército argentino pasa a ser un títere de Estados Unidos. El canal argentino de noticias TN publicó información que contradice las declaraciones del ministro de Defensa argentino Luis Petri, negando la existencia de un acuerdo para una base naval conjunta en Ushuaia. Pero después este medio publicó que la letra chica del acuerdo financiero con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sí incluye una contrapartida militar y es la presencia de fuerzas estadounidenses en Argentina. Ok, pues Argentina pasa a ser informalmente por lo menos una colonia estadounidense, igual que Alemania, igual que Holanda, igual que España, igual que todos los miembros de la OTAN. Milei está dispuesto a analizar la presencia de las fuerzas norteamericanas en Ushuaia, una zona de alta sensibilidad geopolítica por su cercanía a la Antártida y su relevancia en el conflicto de soberanía de las Islas Malvinas. El reporte periodístico menciona que esta presencia se daría a cambio de un préstamo crucial para afrontar el pago de la deuda, por más de 8.500 millones de dólares en 2026. Esta modalidad, que el medio compara con la base naval de Rota en España, implica la cesión de una parte del territorio para uso exclusivo de las fuerzas militares de Estados Unidos. El acuerdo conlleva contrarrestar la injerencia china en el territorio. Este es un punto central de la agenda del Comando Sur, cuyo jefe, Alvin Halsey, ha manifestado su interés en tener una base que les permita el abastecimiento y mantenimiento de los submarinos de ataque rápido de la clase Los Ángeles, así como las naves de propulsión nuclear de la Armada estadounidense. Estados Unidos presiona la cancelación del swap de divisas con China y el cierre de proyectos con financiamiento chino en el país, como el radiotelescopio de San Juan. El gobierno busca ingresar a toda costa a la OTAN y para eso se alinea con la agenda militar de Estados Unidos con la adquisición de aviones F-16 y vehículos blindados. La OTAN no es la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
¿Y en qué parte del Atlántico está Argentina? En el Atlántico Sur. Entonces, ¿cómo sería Argentina miembro de la OTAN? No sé. La proyección hacia la Antártida y el control del pasaje de Drake son los ejes de esta negociación. El objetivo es reforzar la alianza con Estados Unidos para contrarrestar la presencia británica en conjunto con la chilena. No me jodas, pero sí. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Aunque es completamente incoherente, pues Estados Unidos es el principal aliado de Gran Bretaña en el Atlántico Sur y ha mantenido su apoyo al colonialismo británico en las Malvinas. Pero, claro, es que el Reino Unido ganó la guerra de las Malvinas gracias al apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué me estás contando? O sea, si lo que tendría que hacer es poner una base ahí de los chinos o de los rusos para contrarrestar a los putos piratas estos. Bueno, en fin. Ya veremos si los argentinos permiten que su soberanía sea vendida al monstruoso poder corporativo mundial que necesita calmar su sed sanguinaria con las guerras futuras. Swap no es deuda, lo que se sabe de la negociación entre Estados Unidos y Argentina. El gobierno de Argentina avanza en un acuerdo con Estados Unidos para establecer una línea de swap de monedas por 20.000 millones de dólares, confirmó el secretario del Tesoro Scott Bessent. Estamos listos para apoyar a Argentina si lo necesita, declaró el funcionario en Washington en referencia al deterioro de las reservas del Banco Central y a los vencimientos que el país debe afrontar el próximo año. La negociación contempla además la compra de bonos argentinos en dólares por parte del Tesoro estadounidense, como parte de un paquete destinado a estabilizar la economía argentina en medio de la tensión cambiaria. Según La Nación, el swap es visto por la Casa Blanca como un instrumento estratégico que también refuerza la influencia de Washington en la región, al tiempo que busca reducir la de China. El objetivo del paquete financiero es ofrecer un colchón de liquidez que permita a Argentina cubrir vencimientos inmediatos y estabilizar el mercado cambiario después de las turbulencias que generó la derrota electoral del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en redes sociales se instaló el debate a partir de la deuda sobre si un swap es o no es deuda, ya que se trata de un instrumento de financiamiento con compromisos futuros. Bueno, un swap es un intercambio de valores, o sea... Bueno, básicamente los gringos dan pasta y los argentinos, pues bueno, si es un swap de divisas, pues los argentinos darán otra divisa, que bueno, quizás sea el peso argentino, aunque bueno, el peso argentino pues no vale ni para papel higiénico, entonces pues ahí están esas provisiones, ¿no? De que los argentinos dejan que los gringos tengan una base ahí que, bueno, una vez los gringos estén ahí va a ser para siempre ya, ¿no? O sea, aunque dentro de, no sé cuándo son las elecciones, creo que son en el 2027 por ahí, ¿no? A ver, Milei. ...10 de diciembre, o sea, en 2027 son las elecciones, ¿no? Vale. Bueno, pues aunque en 2027 otro partido gane las elecciones y ese partido les diga a los gringos, mira, ¿saben qué? Ya no quiero que estén aquí. Eso no funciona así. Que bueno, veremos si los chinos se van de allí. Supongo que no van a querer buscar problemas con los yanquis y quizá se vayan, pero aunque los chinos mantengan esa base que supuestamente es científica, la influencia gringa sería mayor, ¿no? Pero con los compromisos contraídos, un futuro gobierno lo tendría difícil para echar a los gringos. Y aunque quisieran echarlos, la posibilidad está ahí que los gringos dijeran, no, 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 no nos vamos. No nos da la gana. O sea, ¿cuántas veces les han pedido a los cubanos, a los gringos, que se marchen de Guantánamo? Montones, ¿no?
¿Cuántas veces les han pedido los iraquíes a los gringos que se marchen de Irak? Montones. Entonces, pues bueno, los gringos sabes cuándo llegan, pero no sabes cuándo se van. Según La Nación, el swap es visto por la Casa Blanca como un instrumento estratégico que también refuerza la influencia de Washington en la región, al tiempo que busca reducir la de China. El objetivo del paquete financiero es ofrecer un colchón de liquidez que permita a Argentina cubrir vencimientos inmediatos y estabilizar el mercado cambiario después de las turbulencias que generó. Bueno, eso ya lo hemos leído. Ok, ya lo hemos leído también. Según explicó Página 12, un swap de monedas es un mecanismo por el cual dos agentes, gobiernos, bancos o empresas se comprometen a intercambiar divisas en fechas previamente fijadas, lo que les he dicho antes, ¿no? Inicialmente permite aumentar las reservas brutas sin modificar las reservas netas, que son las que el Banco Central puede usar para intervenir en el mercado o pagar deuda. Sin embargo, si un país activa el swap y utiliza esas divisas, al finalizar el acuerdo deberá devolver el dinero más un interés al banco que lo proveyó. Eso lo convierte en un compromiso financiero con características similares a la deuda, aunque no figuren las estadísticas convencionales de endeudamiento. José Cruz. Bienvenidos, saludos a México. ¿Por qué dices que Milei vendió a Argentina? Pues por lo que estoy leyendo. ¿Has estado escuchando o no? O sea, los gringos pagan y a cambio Milei les da una base en Argentina, ¿no? Una base a... Bueno, no sé cuántos años será. Pero, dice, no, para contrarrestar la influencia británica. Pero vamos a ver. Si los yanquis y los piratas son hermanitos, el hermanito grande y el hermanito pequeño. Fin de la relación estratégica con China, el objetivo de Trump en Argentina según analistas. De acuerdo con el portal TN, uno de los requisitos para concretar el auxilio que anunció este miércoles el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y que incluye un swap por 20.000 millones de dólares para Argentina, es que el país cancele el swap que a su vez tiene con China, que asciende a 18.000 millones de dólares. El swap es un mecanismo financiero entre países que permite que dos agentes, sean gobiernos, bancos o empresas, cambien divisas o dinero en determinados plazos. Lo que sirve para aumentar las reservas, algo que urge a Argentina debido a que carece de fondos para pagar vencimientos de la deuda. De hecho, el año pasado la renovación del acuerdo con China fue fundamental para postergar la crisis, que sí estalló en las últimas semanas y que ahora quedó nuevamente frenada gracias al auxilio de último momento de Estados Unidos. El analista Santiago Spaltro consideró que para Estados Unidos los vínculos con China ponen en riesgo la soberanía de los gobiernos que son sus aliados y por eso está en desacuerdo con el uso del yuan como moneda de intercambio comercial. Claro. Pone en peligro al dólar como... También aseguró que incluso antes del rescate ya existían conversaciones entre los gabinetes de Milei y Trump para que Argentina cancelara el swap con China. Así ya no tendría ninguna injerencia financiera en el país sudamericano. Alberta Angulo, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, apenas llegué, solo sabía que Milei está haciendo lo mismo que Salinas de Gortari, pero no sabía nada. Salinas de Gortari era otro títere de los gringos, brother. Y lo sigue siendo. Bueno, pues... El economista Leonel Fernández coincidió en que con el fin del swap lo que pretende Estados Unidos es que Argentina ya no dependa de China, lo que alejaría a este país de una región que es fundamental para la economía mundial debido a sus reservas de piedras raras, litio y agua dulce. El diario Página 12, en tanto, recordó que en abril el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carone, ya había reconocido el interés en que Argentina y China terminen sus vínculos financieros. Queremos que eventualmente termine la famosa línea de crédito que tiene la Argentina con China, afirmó en ese momento el funcionario, lo que desató una fuerte respuesta de Pekín. Aunque sirva como rescate, es un préstamo anti-China previsto desde inicios del gobierno Trump para reducir el peso del swap chino contra desdolarización en reservas. A cambio, ganar accesos y denegar accesos a China de minerales al sector nuclear. Nada gratis, señaló el analista internacional Bernabé Malacalza, quien insistió en que China es la explicación a los movimientos de Trump. Que bueno, alguno me dirá, oye, pero, o sea,
Creo que es peor, Milei va más allá. Es posible. Que alguno me dirá, oye, ¿pero de qué sirve no ser un títere de Estados Unidos cuando se es un títere de China? Bueno, en caso de de que llegue a otra confrontación militar entre Argentina y el Reino Unido, ¿a quién creen ustedes que Estados Unidos apoyaría? A los ingleses, naturalmente. En cambio, con China, tienes ahí una posibilidad de sí contrarrestar realmente el poder inglés. ¿Por qué? Sí, ahora que las cosas están calientes en el estrecho de Taiwán, sí. Por ejemplo, pongamos que China intenta recuperar Taiwán y Estados Unidos lo impide y los británicos, como buenos perritos falderos de los yanquis que son, irían corriendo a defender a su dueño, pues oye, en un momento dado, China, para vengarse, podría ayudar a Argentina a recuperar las Malvinas. Y además está el tema, claro, desde el punto de vista diplomático, aunque China no quisiera mojarse el culo de apoyar militarmente a Argentina, porque los chinos siempre son bastante reticentes en entrar en conflictos. La última vez que entraron en un conflicto armado fue en 1979. Desde el punto de vista diplomático, Estados Unidos siempre va a ayudar a sus... Porque para Estados Unidos hay aliados de primera, aliados de segunda y aliados de tercera y de cuarta seguramente también. Para Estados Unidos, Argentina es un aliado de tercera. Israel es un aliado de primera y el Reino Unido es un aliado de segunda. Entonces, Estados Unidos siempre va a apoyar al Reino Unido antes que a Argentina. Entonces, Argentina le interesa más tener como aliado a China que a Estados Unidos. Pero no, Israel es de donde se dan las órdenes. Claro, Israel más que un aliado es el jefe, ¿no? Bueno. Ahí se ve. Bueno. Guerra geopolítica. El periodista Iván Shargrotsky recordó que la estación de observación del espacio profundo, construida y operada entre China y Argentina en el sur del país, es otro factor de interés para Estados Unidos. Se trata de una vieja obsesión norteamericana que hasta el momento nunca fue apañada por ningún gobierno, explicó. Por supuesto, nada es desinteresado. Estados Unidos busca sacar a China de la región y Argentina es solo una pieza de su guerra geopolítica, afirmó. Por su parte, la analista política Gabriela Pepe en un posteo en X. Besen y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, un solo corazón y el mismo discurso. Fuera China de Argentina. Agregó el periodista Fabián Waldman al recordar el escándalo que provocó el diplomático cuando confesó que hablaría con los gobernadores del país sudamericano para evitar que negocien con China. En tanto, el periodista Roberto Navarro resumió el tema en clave geopolítica. Argentina, como muchos países del mundo, tiene que tomar una decisión geopolítica frente a estas dos potencias que están enfrentándose, Estados Unidos y China.
Apuesta geopolítica. Trump garantiza respaldo financiero a Milei para calmar la incertidumbre. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent confirmó la negociación por un respaldo financiero por 20.000 millones de dólares. La apuesta de Trump es de largo plazo. Quiere cultivar a un aliado regional en un momento de crisis estructural de su hegemonía. ¿Veis lo que os decía antes? ¿No? Dijo a Sputnik un experto. El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió un inédito respaldo financiero de su par estadounidense Donald Trump en el momento más frágil de su gestión económica. Tras el encuentro que mantuvieron ambos mandatarios, el secretario del Tesoro norteamericano anunció que la Casa Blanca negocia un swap de monedas por 20.000 millones de dólares. También dio a conocer que compraría bonos argentinos en caso de que la situación lo exigiera y que la ayuda podría incluir un crédito directo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. El contundente apoyo no se limitó al plano financiero. En el mismo comunicado, Bessent eligió la gestión económica de la Casa Rosada. Bajo la gestión del presidente Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una consolidación fiscal significativa y una amplia liberalización de precios y regulaciones, sentando las bases para el histórico retorno de la Argentina a la prosperidad, afirmó. Bueno, eso ya lo veremos. En sintonía con lo que había manifestado antes del encuentro bilateral, el secretario del Tesoro remarcó que está completamente preparado para hacer lo que sea necesario, para sostener al gobierno argentino al que definió como un aliado de Estados Unidos. Bueno, más que un aliado, un títere de Estados Unidos, ¿no? El presidente Trump le ha dado al presidente Milei un respaldo inusual a un líder extranjero, mostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y en la importancia estratégica de la relación entre Estados Unidos y Argentina, remarcó. El anuncio destaca tanto por la magnitud de los montos en cuestión como por su excepcionalidad. Si bien Trump había desempeñado un rol fundamental para que el Fondo Monetario Internacional concediera el crédito por 20.000 millones de dólares a Argentina en abril. Incluso tras la experiencia fallida del préstamo del propio organismo del año 2018. También impulsado entonces por el republicano. Se trata de la primera línea de crédito directa desde la oficina oval a Milei. El golpe de efecto fue contundente. Tras la publicación del gobierno estadounidense, los bonos argentinos se recuperaron más del 3%, sumado al 10% que habían crecido apenas se conoció el rumor de una virtual ayuda de Washington. En sintonía se desplomó el riesgo país hasta tocar los 900 puntos básicos después de haber rozado los 1.500 apenas 4 días antes. El gesto fue recibido por la Casa Rosada como agua en el desierto, expuesto a una inusitada fragilidad financiera reflejada en los 1.100 millones de dólares que debió vender el Banco Central en la última semana para sostener el tipo de cambio. El anuncio allana el camino hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza enfrentará su primer examen nacional frente a las urnas. A partir de la fecha, es una incógnita si el gobierno mantendrá el esquema económico o si convalidará una devaluación como la que casi se ve obligado a ejecutar antes del guiño de Washington. Un salvavidas desde el norte. Es un gesto muy fuerte, ya no solo financiero, sino político. Están diciendo que la Casa Blanca será garante de la estabilidad de Milei. Esto tiene de fondo una enorme dependencia a la cual se somete Argentina, dijo a Sputnik el economista y docente Ricardo Aronskint. O sea, claro, si la Casa Blanca es garante de la estabilidad, pues oye, nadie da nada a cambio de nada. O sea, en el momento que Argentina intente hacer una política un poco independiente, Estados Unidos retirará su apoyo financiero. Según el experto, se trata de un apoyo absolutamente inédito. Pocas veces vimos que un gobierno estadounidense saliera a financiar un modelo que empezó a mostrar su fragilidad hace varios meses, lo que se reflejó en toda la incertidumbre de hace unos días con muchísima presión sobre el modelo económico. El impacto trasciende al desembolso. El mero anuncio lleva una calma al gobierno argentino, en un momento en el que la necesitaba muchísimo, apuntó el especialista. Si bien sobran dudas respecto al sostenimiento del esquema cambiario en el corto plazo, la noticia trae alivio a la Casa Rosada. Consultado por Sputnik, el economista Guido Zack, investigador de la organización Fundar, apuntó que es una noticia muy favorable para Milei, porque despeja dudas hasta las elecciones. No obstante, el experto remarcó que el apoyo crediticio no resuelve ningún problema de fondo. Si el FMI es un prestamista de última instancia, el de Trump va un paso más allá. Las preguntas de fondo. Dentro del menú de opciones que se despliegan frente al gobierno argentino, una de las centrales remite al destino que tendrán las divisas que lleguen desde Washington. Para Zack, no podemos usar este desembolso para mantener el tipo de cambio en un lugar que lleva al vaciamiento de los dólares del Banco Central. De acuerdo con el investigador, el respaldo de Estados Unidos le da una oportunidad al gobierno para acumular reservas, pero no debería usar el préstamo solo para calmar las expectativas. En sintonía, Aronskint remarcó que todo indica que después de las elecciones habrá varios cambios en el modelo cambiario porque ya mostró sus límites.
pero lo que no está claro es si hasta llegar a ese momento terminarán consumiéndose gran parte de los dólares del acuerdo para mantener el tipo de cambio bajo y controlar la inflación. El otro interrogante que subyace al comunicado de Bessent apunta a las condiciones que impondrá la Casa Blanca para concretar el acuerdo, que podrían incluir un distanciamiento respecto a China, país con el cual Buenos Aires mantiene un swap de monedas y que constituye su segundo mayor socio comercial. La apuesta de Trump es de largo plazo. Quiere cultivar a un aliado sudamericano en un momento de crisis estructural de su hegemonía y de crecimiento exponencial de China en la región, lo que les dije al principio, ¿no? Washington no tiene el mismo peso que antes y tener a un presidente que responde directamente vale mucho en este contexto, explicó. Bueno, pues así están las cosas. Pobres argentinos. Bueno, sin embargo, bueno, los mercados han reaccionado favorablemente. El mercado argentino reacciona al espaldarazo de Trump a Milei. Los mercados argentinos mostraron signos de recuperación este martes tras varias semanas turbulentas, luego del apoyo expresado por el gobierno de Estados Unidos a la gestión de Javier Milei, quien se reunió este martes con el presidente Donald Trump y recibió un espaldarazo. Mientras la Casa Rosada guarda la confirmación de un préstamo de parte del Tesoro norteamericano del riesgo país que mide el JP Morgan, cayó 11,5% y quedó por debajo de los 1.000 puntos básicos, a 964. Asimismo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street treparon hasta 4,9% y los bonos de deuda en dólares subieron hasta 11,1%, reportó Ámbito Financiero. Señores y señoras, necesito hacerme un cafecito. Denme un minuto, ¿ok?
¿Estoy muteado? No jodas. Entonces no se ha leído nada. ¿Por qué nadie me dice nada? He estado 5 minutos aquí hablando solo como un gilipollas y nadie me dice nada, pero haberlo dicho antes, ¿no? Ok, bueno, pues me tocará volverlo a leer. Bueno, el agua está hirviendo, me pongo el café y vuelvo, ¿ok? Bueno, saludos ahí, Mercurio Arboria. Bueno, a ver, repetimos. Bueno, no tengo ganas de leerlo otra vez, les pongo el automático y ya, ¿ok? El duro mensaje de Cristina Kirchner a Javier Milei tras su reunión con Trump. La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha vuelto a lanzar críticas contra el presidente Javier Milei, luego del encuentro que el mandatario mantuvo este martes con Donald Trump en Estados Unidos. Che Milei. ¿Viste que al final era el dólar? Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos, que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares. Y que además con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016, se ha tornado inmanejable, escribió Fernández de Kirchner en X este miércoles. La exmandataria puso en duda la efectividad de los apoyos externos que recibe el actual gobierno. Mira, hermano, te lo digo sinceramente. La ayuda de las fuerzas del norte me parece que las del cielo están medio cabreras con vos, es pan para hoy y hambre para mañana. Los dólares que te entran por la puerta de adelante se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés? Señaló. Fernández de Kirchner vinculó la política económica del oficialismo con el duro impacto en la vida cotidiana de la población, afirmando que ahora 9 de cada 10 hogares argentinos están endeudados, y que no se trata de préstamos para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney, sino de préstamos para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler. Más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos, y la mayoría no llega a fin de mes, denunció. Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior. Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo. En otro pasaje de su publicación, la expresidenta cargó contra el discurso libertario de Milei y cuestionó la ausencia de resultados. Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei. ¿En serio que hay que creerte que esta es la verdadera libertad? Dale. A propósito, ¿dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridos para ser presidente? Cuestionó, concluyendo que al final sus políticas, lejos de solucionar los problemas existentes, lo empeoraron todo. Fernández de Kirchner también recordó el endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri y lo vinculó con la situación actual. El intento de reelección fracasado de Mauricio Macri, también auspiciado por Trump, nos costó a los argentinos endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45.000 millones de dólares, señaló y remarcó. Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo. Finalmente se mostró en contra de un endeudamiento estatal mayor con fines electorales. Como vos y el ministro de Economía, Luis Andrés Toto Caputo, ya se fumaron todos los dólares posibles, ahora nos anuncian por Twitter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los Estados Unidos por 20.000 millones de dólares más para tu reelección, Trump Dixit. ¡Ay Dios! Argentina atendida por sus propios dueños, concluyó. Bueno, lo que dice ahí esta señora básicamente es verdad. O sea, básicamente es verdad, o sea. Bueno, ahí está el post. Vamos a ver qué le contesta a la gente. No te soporto, bueno, por el nombre que tiene este perfil, pues bueno, ya sabemos que es alguien afín a mi ley, ¿no? Ok, Cristina, insistí por favor con la Asamblea Constituyente para sacar a este criminal inútil antes que pase otro 2001, que estamos bastante cerca. Ok, otro. En 19 meses se cerraron 15.302 empresas y se perdieron 219.256 empleos. Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo registró una caída de 15.302 empleadores y... bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo te gusta escribir, Chris? ¿Por qué no vas a caminar un rato? Ah, perdón, no puedes. Che, Cristina, ¿por qué te seguís haciendo la canchera si todo esto es culpa tuya? Cristina, vos sos una política de raza, lo digo siempre, no una improvisada. Mi ley no respeta la Constitución, se comporta como un feudal. El Congreso debe hacer algo, estamos hartos. No tememos a nos repriman, sí tememos que salir como en el 2001, este fabulador, etcétera, etcétera.
Uno, la gente la arruinaron ustedes, los fundieron. La gente tiene un pésimo nivel de manejo de guita, falta de educación, ustedes la reventaron. Bastante flojo el nivel de tus tweets para estar todo el día pensando en qué escribir. No te digo nada de los viajes a Disney porque es para volverte a meter presa. Ustedes ni el financiamiento le dejaron al pueblo que dicen defender. 211% de tasa. Delincuentes deberían cobrarles por cada opinión de mierda que dan. Cristina dice varias verdades. El problema central de Argentina son los dólares y el endeudamiento de Macri con el FMI fue una mochila enorme. También es real que muchísimas familias hoy se endeudan solo para poder vivir. Pero no todo lo que plantea es exacto. Eso de que 9 de cada 10 hogares están endeudados no está comprobado con estadísticas. Y lo de los 20.000 millones ya gastados para la reelección suena más a lectura política que un dato real. Tampoco está confirmado lo del endeudamiento. Bueno, ahora sí, ya está confirmado. Cristi, perdón que te responda un día después, estaba laburando. A ver, siempre con la misma obsesión, el dólar, Macri, Trump, es curioso. Hablas como si todavía fueras protagonista, cuando la realidad es que eso es apenas el recuerdo de un país quebrado por tu corrupción, Rick. Pero vamos a ver, ¿y estos que hay ahora no son corruptos y están todos bajo investigación? Like si puedes salir a pasear al perro a la esquina. El 26 de octubre yo voto contra Milei. El Che Milei y San José 1111 quedarán para la historia siempre como símbolo de resistencia. A ver, dice aquí uno pregunta, ¿cuánta deuda en dólares tomó el gobierno de Cristina Kirchner ambos mandatos? El de su marido Néstor Kirchner y el de su copartidario Alberto Fernández. Calcula el total, por favor. Con Néstor Kirchner redujo la deuda en 39.000 millones. Cristina la volvió a aumentar en 39.000. O sea, quedó más o... Alberto Fernández la aumentó en 8.000 millones. O sea, en general, han endeudado más al país los gobiernos de la derecha, ¿no? O sea, 45.000 millones con Macri. Y ahora este ya lleva 40.000 millones, ¿no? O sea, 20.000 millones que le ha prestado Trump, más otros 20.000 que del FMI. Ahora dime a qué precio estaba el dólar cuando asumió Néstor Kirchner y a qué precio estaba el dólar el día de la asunción de Javier Milei. Al asumir Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003 el tipo de cambio 2,87 pesos por dólar. Al asumir Milei 364 dólares. Bueno, no sé. Dice, esa información no es correcta, hasta luego. Pero bueno, a ver, ¿qué más? A ver. Cuando veo a la basura de gente que te odia, más te quiero, Cristina. Milei es colonia, Cristina es patria. Bueno, no voy a leer todo porque, o sea, podíamos pasar, seguro que hay cientos de... Pero, o sea, bueno, está muy polarizado, ¿no? Lo que te da por la idea de que Argentina es un país bastante polarizado, pero es como mitad y mitad. Mitad a favor de Cristina, mitad a favor de Milei, con un poco, incluso un poco de unos, o sea, como cierta mayoría a favor de Cristina, ¿no? Que bueno, eso es lo que se vio en las elecciones de hace poco, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, se dice que Milei estaría falseando los datos sociales sobre las cifras de pobreza y demás, ¿no? Hasta los trabajadores del INDE cuestionaron los datos de pobreza publicados por el gobierno de Javier Milei. Los trabajadores del INDE aseguraron la lectura del gobierno
de Javier Milei sobre los datos de pobreza implica una interpretación errónea y maliciosa, y pese a la insistencia del presidente descartaron que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza. Desde la UCA también cuestionaron la medición del organismo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, conducido por Marco Lavagna, publicó los datos de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2025, que arrojan que el 31,6% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el 6,9% viven en situación de indigencia. En detalle, los números revelan que en el primer semestre del año el 24,1% de los hogares están por debajo de la línea de pobreza y el 5,6% se ubican bajo la línea de indigencia. Extrapolado al total de la población, esto significa que aproximadamente 15 millones de personas son pobres y 3,3 millones atraviesan pobreza extrema. El valor de la canasta básica total para un hogar promedio se ubicó en 1.065.691 pesos en el primer semestre, mientras que la canasta básica alimentaria llegó a 452.742 pesos en el mismo periodo. Cuando se compara con el primer semestre de 2024, los datos del organismo aseguran que la pobreza bajó 21,3 puntos, mientras que respecto al segundo semestre de 2024 disminuyó 6,5 puntos. En cuanto a la indigencia, muestra una reducción de 11,2 puntos respecto al primer semestre de 2024 y 1,3 puntos en comparación con el segundo semestre del año pasado. Sin embargo, poco después de que se conocieran los datos, varios organismos, incluidos los trabajadores de INDEC, cuestionaron lo que tildaron como una sobrerepresentación de la baja, que, incluso si se acepta sin cuestionamientos, está muy lejos de los 12 millones de personas que el presidente Javier Milei afirma haber sacado de la pobreza. Para colmo, el libertario insiste en omitir los efectos que causó su propia gestión luego de impulsar la mega devaluación de diciembre de 2023, que llevó a un pico inflacionario que superó el 50% de los primeros meses de 2024. Sea como fuere, si se toma como referencia al segundo semestre de 2023, 4,8 millones de personas habrían salido de la pobreza. Bueno, algo es algo, ¿no? Trabajadores del INDEC cuestionan la interpretación oficial. Sin embargo, varios especialistas pusieron en duda la lectura del índice. Los trabajadores de AT-INDEC emitieron un comunicado donde cuestionan duramente la interpretación que hace el gobierno de Milei de los datos publicados. En el documento afirman que miembros del Ejecutivo Nacional han difundido una interpretación errónea y maliciosa del trabajo realizado por nuestro organismo, que pone en ridículo las estimaciones publicadas y desacredita la labor de los más de 1.000 trabajadores del instituto ante la sociedad. El gremio señala que la afirmación presidencial de haber sacado a más de 12 millones de personas de la pobreza no resiste el mínimo análisis. Explican que esta cifra parte de una utilización maniquea de los periodos de referencia. Esto se debe a que compara el valor actual con el primer semestre de 2024, omitiendo deliberadamente la suba de 12 puntos porcentuales registrada tras la asunción del actual gobierno. O sea, claro. O sea, subió la pobreza cuando él llegó al gobierno, ahora ha bajado un poquito, ¿no? Y claro, comparado con hace un año hay menos pobreza, ¿no? Pero comparado con cuando él subió al poder, pues hay más, ¿no? ...21 puntos cuando se compara con el primer semestre de 2024. O sea, comparado con o sea, en la realidad serían 4,8 millones. Bueno, tampoco está mal, ¿no? Aunque bueno, es a base de endeudamiento y todo ese rollo, pero bueno. Ok, Fue este gobierno el que nos arrastró a un índice de pobreza semejante a la crisis del 2001, sostienen los trabajadores en el comunicado, haciendo referencia a la devaluación de diciembre de 2023 y la consecuente aceleración de la inflación. Además, los empleados del organismo advierten que incluso bajo el marco temporal forzado, la cifra resulta incorrecta. Explican que la encuesta permanente de hogares posee una muestra representativa de alrededor de 30 millones de personas en 31 aglomerados, por lo que para que en base a la EPH se pudiera interpretar una salida de más de 10 millones de la pobreza, la caída debería ser superior al 33% y eso no sucedió.
Los trabajadores también destacan que se soslayan distintos indicadores negativos. Los pocos empleos que se generan son empleos precarios. La presión sobre el mercado de trabajo se encuentra en niveles similares a los de la pandemia. Agregan que la relativa y precaria mejora en el indicador de pobreza no se sostiene en una mejora general de los indicadores de mercado de trabajo ni en un crecimiento de la economía. Sobre la publicación de pobreza, nada para festejar, mucho para preocuparse, dice el comunicado. La Universidad Católica también cuestiona los números. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina también expresó reparos sobre las cifras oficiales. En un comunicado, la institución reconoce que existe una reducción real de la pobreza, pero advierte que su magnitud se encuentra sobrerepresentada. En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, aclaran, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa. Eso explicaría los cambios bruscos de la medición. La UCA explica que esta sobrerepresentación se debe en primer término a una captación neta de ingresos laborales y no laborales por parte de la encuesta permanente de hogares, derivada de cambios en el cuestionario y de un mejor registro en un escenario de menor inflación. Aunque valoran positivamente este avance metodológico, señalan que condiciona la comparabilidad con series de ingresos, indigencia y pobreza previas. Un segundo factor que menciona la universidad es la persistencia en la utilización de canastas básicas construidas sobre la estructura de consumo de 2004-2005, no actualizadas a la información de 2017-2018. Durante 2024, en un contexto de fuerte recomposición de tarifas y de precios regulados, esta desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar con precisión la situación efectiva de los hogares. La UCA concluye, sin desconocer que se evidencian mejoras, corresponde advertir que los datos oficiales sobrerepresentan la magnitud del alivio social. Para corregir este sesgo, recomiendan que el INDEC debería acelerar la actualización de las canastas de referencia y transparentar el efecto de los cambios metodológicos sobre series históricas. Es que desde el INDEC mantienen paralizada la actualización tanto de la metodología de medición del IPC, índice de precios al consumidor, la inflación, y la de pobreza e indigencia, presumiblemente por intereses políticos. El relato libertario versus los datos oficiales sobre PBA. Más allá de esto, el informe del INDEC también echa por tierra otro de los ejes del relato libertario. Según el mandatario y sus funcionarios, la provincia de Buenos Aires estaría atravesando una situación catastrófica producto de las políticas del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, los datos oficiales arrojan que los partidos del conurbano bonaerense mostraron una reducción de la pobreza, con una caída porcentual de más de 24 puntos con respecto al primer semestre de 2024. En aquella oportunidad el índice ascendía a 59,70%, mientras que ahora está en 35,30%. Si se toma como referencia la totalidad del Gran Buenos Aires, el indicador se ubica por debajo del promedio, 31,5%, mientras que en toda la región pampeana llega al 30,5%. Para poner en contexto la incidencia de la provincia en la medición, cabe mencionar que en territorio bonaerense vive el 38,15% de la población argentina. No es el único caso en el que las mediciones oficiales echaron por tierra el discurso de Milei sobre la supuesta situación catastrófica de la provincia de Buenos Aires. Algo similar ocurrió con la tasa de homicidios. El gobierno nacional se jactó de una reducción que llevó al indicador al 3,8%, pero omitió mencionar que el territorio gobernador por Kicillof también observó una baja. Las mayores incidencias de pobreza se registraron en las regiones noreste con un 39% y Cuyo con 33,8%. Las menores se observaron en la Patagonia con 27% y la mencionada región pampeana con 30%. El Gran Buenos Aires registró 31,5% de personas pobres y el noroeste 31,2%. Especialistas alertan sobre problemas metodológicos. Diversos especialistas en estadística han manifestado sus dudas sobre la validez de los datos presentados. Agustina Jaimovich, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, IPIP, señala que el descenso de los indicadores oficiales está atravesando por factores metodológicos. La encuesta permanente de los hogares mostró fuertes mejoras de ingresos no verificadas en otras fuentes, mientras que las canastas usadas para medir pobreza siguen desactualizadas. La especialista considera llamativa la magnitud de la mejora en los ingresos laborales si se tiene en cuenta que en el periodo analizado las condiciones laborales empeoraron, debido a la caída del empleo asalariado formal en contraposición a un incremento de la informalidad y las ocupaciones precarias. El Centro de Economía Política Argentina, CEPA, también advierte sobre la falta de actualización de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. El organismo utiliza la ENGO 2004-5, cuando tiene disponible la realizada en 2017-18, que es más representativa del consumo actual. O sea, están calculando sobre precios de 2004. La ENGO
desactualizada subestima el gasto destinado a los servicios, que son los rubros con incrementos muy superiores a los alimentos, lo que hace que una mayor cantidad de hogares aparezca por encima de la línea de la pobreza. Rafael Klechter, dirigente del movimiento popular La Dignidad, expresó sus dudas sobre las cifras oficiales. Da la sensación de que no está midiendo bien la pobreza. Desconfiamos de esos números, como también del dato de inflación. El referente social señala que en el terreno observan una realidad diferente. Si baja la pobreza, debería bajar la gente que va a los comedores, pero eso no ocurre. Según Klechter, el listado de espera para los comedores en la ciudad de Buenos Aires se multiplicó por 2 y en la provincia de Buenos Aires se triplicó. Hay una situación compleja en la calle porque al universo de lo que se llama pobreza estructural se sumaron los jubilados y jubiladas, que son una población muy importante en los comedores, explicó. Wow. Bueno, pues parece que está jodida la cosa, ¿no? Bueno, el trato este con Estados Unidos también se criticó. En el propio Estados Unidos. El rescate financiero de Argentina desata críticas en Estados Unidos. El secretario del Tesoro se comprometió a que hará todo lo posible para evitar una crisis en el gobierno de Milei. O sea, básicamente lo que están haciendo es alguien que ellos saben que es un títere de ellos, ¿no? Pues intentar mantenerlo en el poder lo máximo posible, ¿no? Drinking coffee every day didn't work for me, but I couldn't figure out why until I went from 184 to 120. He has a race coming up, and I'm sure he's going to do well. But now, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well. But now, I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. So it's an honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, esa carpeta que le da Trump es un tuit encuadernado donde Trump apoya a Milei, ¿no? Por lo que, bueno, salieron algunos videos en internet diciendo que Milei vendió a Argentina por un tuit y cosas así, ¿no? Políticos, economistas y analistas financieros y hasta un Nobel de Estados Unidos han criticado el histórico rescate financiero del presidente Donald Trump al gobierno de Javier Milei en Argentina. Los argumentos coinciden en que no hay ninguna razón práctica para este inédito auxilio
que solo se concreta por motivos ideológicos, que el gobierno estadounidense pone en riesgo recursos de los contribuyentes y que el país no se beneficiará. Bueno, se le dan una base ahí, ¿no? O sea... Este viernes la agencia Bloomberg advirtió que, sin importar cuál sea el tipo de préstamos que Estados Unidos le otorgue a Argentina, es una operación de alto riesgo porque el país sudamericano sigue sumido en crisis intermitentes a pesar de los rescates urgentes y multimillonarios que recibió en 2018 y 2024 por parte del Fondo Monetario Internacional FMI. También recordó la inestabilidad política de Milei, cuyo partido perdió las pasadas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, lo que provocó una corrida cambiaria que se hubiera profundizado si no aparecía la ayuda de Trump. Muchos economistas consideran que ha gastado demasiado dinero en sostener una moneda sobrevalorada, lo que crea riesgos para cualquiera que preste dólares al país, insistió. Una de las primeras voces críticas fue la de la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien publicó un duro posteo en X luego de que el secretario del Tesoro Scott Bessent confirmara que Estados Unidos negocia otorgarle un swap de 20.000 millones de dólares a Argentina. Advertencias y burlas. Primero, Trump nos hizo pagar más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil, explicó la dirigente en referencia a las sanciones de Estado que Estados Unidos aplicó al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en represalia a la condena judicial en contra del expresidente Jair Bolsonaro por haber instigado el intento de golpe de Estado que ese país sufrió en enero de 2023. Ahora Trump quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos, agregó la senadora. No, básicamente es verdad lo que está diciendo, ¿no? Bessent le respondió de manera burlona, la bautizó como "No llores por mí, Massachusetts", en una alusión a una famosa canción sobre Eva Perón y el estado que representa Warren. Además, llamó peronista estadounidense al demócrata Zoran Mamdani, candidato a alcalde de Nueva York. La senadora está invitada a unirse al programa de educación financiera del Departamento del Tesoro, dijo, al desestimar sus críticas y poner en duda su capacidad de análisis financiero. Pero los cuestionamientos no se han detenido. ¿Por qué Trump está rescatando a Argentina?, se preguntó Paul Krugman, premio Nobel de Economía en el 2008, en un artículo en el que él mismo respondió que se trata de ideología y lealtad trumpiana, no de intereses de Estados Unidos, ya que el país sudamericano es un jugador minúsculo en términos de intereses estadounidenses. Además, recordó que para Estados Unidos Argentina es mucho menos importante que Brasil, tanto estratégica como económicamente, y sin embargo el alejamiento y las sanciones son contra el gobierno de Lula, porque Trump prioriza sus rencores personales. Bueno, pero una base ahí cerca de la Antártida tiene su valor también, ¿no? Almas políticas. El comportamiento de Trump ha tenido un efecto devastador en los intereses de Estados Unidos, llevando a Brasil a los brazos de China, eso es verdad. Advirtió al considerar que la ayuda a Milei solo forma parte del plan del republicano para socavar los valores liberales, fomentar la discordia y retirar el apoyo financiero crítico. El diario The New York Times, por su parte, publicó un análisis firmado por Alan Rappaport y Colby Smith, quienes anticiparon que los riesgos para Estados Unidos no son solo económicos, sino políticos. Los especialistas identificaron a Milei como un atribulado mandatario, a quien Trump considera un alma política afín, y señalaron que el auxilio vincula a Estados Unidos al destino financiero de un país que está marcado por inflación y deuda récord. Destacaron además que este tipo de medidas fueron tradicionalmente detestadas por los republicanos y por gran parte de los contribuyentes estadounidenses que no ven beneficio alguno. Más bien al contrario, como el caso de los agricultores de Estados Unidos que ya protestaron por el rescate de Trump a un país que ha afectado sus intereses para favorecer a China en el comercio de la soja. Bueno. Bueno. Pues, perfecto. Vamos a ir con otro tema. Bueno, ya han visto en el cuando hablábamos de lo de Comi y tal, que había gente ahí que pedía los archivos de Epstein.
Pero, sin embargo, pues... Bueno, alguna cosilla se va publicando, ¿no? Bienvenido, Yunuen. Muchas gracias por estar aquí.